Cada vez que intentaba cocinar, los padres de mi esposo me apartaban diciendo, nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo. Mi esposo se encogía de hombros y decía, así son las cosas. Sonreí, me quité el delantal y dije, bien, porque esta es la última comida que prepararán en mi cocina. Se quedaron boquiabiertos cuando entró el personal de seguridad. Nunca pensé que compartiría esto, pero aquí va. Mi nombre es Sara y tengo 32 años. Vivo en Arlington, Virginia, con mi esposo David, que tiene 35. Llevamos casados 3 años. Los padres de David, Margaret y Richard, han sido una presencia constante en nuestras vidas desde el primer día. Viven a unos 20 minutos de distancia, en McLean. Cuando David y yo nos mudamos a nuestra casa, estaba emocionada de hacerla nuestra. Cocinar siempre ha sido una pasión para mí y esperaba preparar comidas para nosotros. Pero cada vez que lo intentaba, Margaret aparecía sin avisar. Se dirigía a la cocina, miraba lo que estaba haciendo y decía, oh, déjame encargarme de esto, no querrás que David coma eso. Luego se hacía cargo, dejándome allí parada sintiéndome inútil. Richard no era mucho mejor. Se sentaba en la sala de estar, apenas reconociéndome, y cuando lo hacía, solía ser para estar de acuerdo con Margaret. David simplemente se encogía de hombros y decía, así son. Intenté hablar con él al respecto, pero no veía el problema. Esto continuó durante meses. Cada vez que intentaba cocinar, Margaret intervenía. Criticaba mis métodos, me decía que lo estaba haciendo mal e insistía en hacerlo ella misma. Me sentía como una invitada en mi propia casa. Una noche, decidí preparar una cena especial para David y para mí. Pasé horas preparando sus platos favoritos. Justo cuando estaba poniendo la mesa, sonó el timbre. Eran Margaret y Richard. Entraron sin esperar una invitación. Margaret vio la mesa y dijo, oh, ¿estás cocinando? Déjame encargarme, no querrás arruinar esto. Miré a David con la esperanza de que dijera algo, pero simplemente se encogió de hombros. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me quité el delantal, lo puse en la encimera y dije, bien, porque esta es la última comida que prepararán en mi cocina. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Disculpa, dijo. Caminé hacia la sala de estar y llamé a la empresa de seguridad que habíamos contratado recientemente. 2 agentes uniformados llegaron en cuestión de minutos. Margaret y Richard seguían de pie en la cocina, con aspecto sorprendido. Por favor, acompañen al señor y la señora Thompson a la salida, dije. Ya no son bienvenidos aquí sin una invitación. Los agentes asintieron y se acercaron a ellos. Margaret se volvió hacia David y le dijo, ¿vas a dejar que haga esto? David me miró, luego a sus padres, y dijo, creo que es mejor que se vayan. Margaret y Richard se fueron y sentí que me quitaba un peso de encima. Después de que se fueron, David y yo tuvimos una larga conversación. Finalmente entendió cuánto me estaba afectando su comportamiento. Acordamos establecer límites con sus padres y mantenernos unidos como un equipo. No fue fácil, pero fue necesario para nuestro matrimonio. Desde entonces, Margaret y Richard han respetado nuestros límites. Ya no aparecen sin avisar y, cuando nos visitan, no interfieren en la cocina. David me ha apoyado más y nuestra relación se ha fortalecido. Se necesitó una acción drástica para llegar allí, pero valió la pena. Había pasado aproximadamente un mes desde el incidente y las cosas estaban más tranquilas, o al menos eso es lo que me decía a mí misma. David estaba más atento, me ayudaba a limpiar después de las comidas, me agradecía cuando cocinaba e incluso me defendió una vez cuando su madre llamó para saludar. Eso solo ya parecía un milagro. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Un sábado por la mañana, David salió a correr como de costumbre. Yo me quedé en la cama un poco más, levantándome finalmente alrededor de las 9 para preparar café. Abrí las persianas y vi un coche aparcado al otro lado de la calle. Era familiar, un Lexus plateado, el de Margaret. Parpadeé. No había nadie dentro. Raro, pensé. Llamé a David. No contestó. No quería entrar en pánico. Me mantuve ocupada, pero de vez en cuando miraba por la ventana. El coche no se movía. Pasaron las horas. Luego, alrededor de la 1 de la tarde, el coche se había ido. Esa noche le pregunté a David si había hablado con sus padres. No, dijo casualmente. ¿Por qué? Nada, solo pensé que había visto el coche de tu madre afuera antes. Dejó de masticar por medio segundo y luego siguió comiendo. Ni idea, dijo. Tal vez estaba por el vecindario. Pero algo en la forma en que lo dijo no me cuadraba. 2 días después, me enteré por una vecina, la señora Henley,
3 casas más abajo, que había visto a esa mujer rubia con los rizos apretados husmeando en nuestro patio trasero el domingo por la tarde. Llevaba un Tupperware, dijo con una pequeña risa. Pensé que estabas en casa. No lo estaba y ciertamente no invité a Margaret a mi patio trasero. Le volví a preguntar a David esa noche, esta vez más directamente, ¿estuvo tu madre aquí el domingo? Dudó. Sí, dejó un poco de estofado. ¿Por qué no me lo dijiste? Sabía que te enfadarías. Me quedé allí quieta, no porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Entró en nuestro patio trasero sin permiso después de que le dije que no era bienvenida a menos que la invitara. Solo estaba tratando de ayudar. Ahí estaba de nuevo, ese encogimiento de hombros, ese maldito encogimiento de hombros. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Cada pocos días, encontraba pequeñas señales de que Margaret había estado cerca, un plato de galletas en el porche, flores frescas dejadas en el escalón trasero, una vez un sobre sin nombre, solo una nota doblada que decía, sé lo que es mejor. Eso me dio escalofríos. Instalé cámaras en silencio. No se lo dije a David. Solo tardaron una semana en captar lo que temía, Margaret entrando a hurtadillas por la puerta trasera a las 6:43 de la mañana. No llamó, simplemente entró en nuestro patio trasero, colocó un pastel en la mesa del patio y luego deambuló como si fuera la dueña del lugar. Descargué las imágenes y luego esperé a que David llegara a casa. Cuando se las mostré, palideció. Hablaré con ella, dijo. David, está entrando sin autorización. Lo sé. Pero hablar ya no era suficiente para mí. Quería acción. Ya se habían cruzado los límites. Esta no era una suegra tratando de reconectar, esto era control. Le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Una carta de cese y desistimiento. La había redactado un abogado. No la abrió, simplemente se la quedó mirando como si le hubiera entregado una granada. ¿Contrataste a un abogado? Tuve que hacerlo. Tú no estabas haciendo nada. Estás llevando esto demasiado lejos. No, dije. Debería haber hecho esto hace meses. No durmió en nuestra cama esa noche. Luego vino el giro que no esperaba. Margaret presentó una solicitud de verificación del bienestar para mí. La policía llamó a mi puerta 3 días después de que le entregué la carta a David. Señora, ¿está bien? Su suegra informó que ha estado aislada y que podría estar en peligro. Perdí los estribos. Ni siquiera era gracioso. Invité a la gente a entrar, le mostré las cámaras, las imágenes, incluso la carta de cese y desistimiento. Se fue disculpándose, pero el daño estaba hecho. Margaret estaba tratando de construir un caso. Yo no estaba loca. Ella me estaba tendiendo una trampa. Y David empezó a dormir en casa de sus padres. Ahí fue cuando me di cuenta de algo importante, ya no estaba indeciso. Había elegido un bando. No el mío. Así que David empezó a dormir en casa de sus padres. Dijo que era temporal, que las cosas se habían intensificado demasiado rápido, que todos necesitaban espacio. No discutí. No supliqué. Simplemente observé cómo el hombre con el que me casé se alejaba lentamente hacia la mujer que una vez me miró a los ojos y dijo, nunca serás lo suficientemente buena. Pero no me quedé de brazos cruzados sin hacer nada mientras David no estaba. Me reuní con mi abogada de nuevo. Se llamaba Claire. Directa, sin tonterías. Miró el informe de verificación del bienestar, las imágenes de seguridad, el correo de voz que Margaret había dejado 2 días antes, donde decía, y cito, no perteneces a esa casa. Me aseguraré de que todos lo vean. Claire arqueó las cejas y dijo, ¿tienen un acuerdo prenupcial? No lo teníamos. Pero David y yo compramos la casa juntos y tenía recibos, pagos de la hipoteca a mi nombre, facturas de servicios públicos, facturas de renovación, mi dinero se destinó a todo. Luego preguntó, ¿alguna vez te cambió las cerraduras? No, dije. Bien. Si lo intenta, llámame primero y mantén esas cámaras funcionando. Fue por esta época cuando sucedió algo extraño. Llegué a casa del trabajo una noche y el aire olía dulce, como a perfume. No al mío. Revisé el armario del dormitorio. Ligeramente abierto. Un frasco de mi cajón de ropa interior abierto. Esa sensación, ese nudo en el estómago, me golpeó rápidamente. Abrí mi joyero. No faltaba nada, pero todo se había movido. Revisé las imágenes de la cámara. Sin imágenes. De alguna manera, el sistema se había apagado. Había estado funcionando esa mañana.
Revisé la unidad exterior. El cable se había cortado limpiamente. Alguien había entrado y sabía lo que estaba haciendo. Llamé a Claire. No parecía sorprendida. Cambia las cerraduras ahora. Lo hice. Y luego presenté una denuncia policial. 2 días después, David apareció de la nada, sin previo aviso, simplemente entró por la puerta principal como si nada. Me había olvidado de activar las nuevas cerraduras. Ese fue mi error. Estaba tranquilo, casi petulante. Hola, dijo, como si no me hubiera abandonado. Me le quedé mirando. ¿Por qué estás aquí? Vine a recoger algunas cosas. Mamá me dijo que presentaste una denuncia policial. ¿De verdad? Mantuve mi tono firme. Sí, porque alguien entró en la casa, las cámaras fueron cortadas y no invité a nadie. Se apoyó en la encimera. ¿Crees que ella hizo eso? No dije nada. Él sonrió. Estás paranoica. Entonces lo dije, lo que había estado burbujeando bajo la superficie durante semanas. ¿Le diste una llave, David? Hizo una pausa, lo justo. Tal vez una vez, hace mucho tiempo, en caso de emergencia. Ella cortó las cámaras. Él negó con la cabeza. No puedes probar eso. Luego cogió su bolsa de deporte y se fue. Sin disculpas, sin preocupación, simplemente se fue. Esa noche volví a cambiar las cerraduras. Pagué extra por un sistema de registro de acceso. Cada entrada registrada, cada código de puerta único. Sin llaves esta vez, solo digital. Luego cayó la siguiente bomba. Claire llamó. Sara, David presentó una petición de ocupación temporal. Parpadeé. ¿Qué? Quiere volver a mudarse, alegando que la casa es propiedad conyugal mutua y que fue desalojado ilegalmente. Me senté. Mi corazón latía con fuerza. Está tratando de volver a entrar a la fuerza. Sí, y tiene fundamentos legales para intentarlo. Pero hizo una pausa. Tú tienes algo más fuerte. ¿Qué? Las imágenes, la denuncia policial, la verificación del bienestar, las notas del abogado, el patrón de acoso, vamos a darles la vuelta a esto. Y ahí fue cuando aprendí lo que significaba la ocupación protectora. Claire presentó una petición de emergencia alegando que estaba siendo acosada e intimidada por la familia de David y que David lo había permitido, haciendo que la casa fuera insegura. Lo respaldó con pruebas, fechas, marcas de tiempo. 3 días después, un juez firmó la orden. David tenía legalmente prohibido regresar a la propiedad temporalmente. Margaret, su nombre estaba en la orden de alejamiento. Esperaba tranquilidad. Me equivoqué. A la mañana siguiente, los neumáticos de mi coche estaban rajados. Los 4. No había cámaras que dieran a la calle. Eso fue culpa mía. Pero había algo metido debajo de mi parabrisas, una sola servilleta con una marca de beso de lápiz labial. Olía al mismo perfume. Sin palabras, solo el beso. Y juro por Dios que coincidía con el mismo color que Margaret usó la noche que arruinó mi primera cena de acción de gracias. La policía tomó otro informe. Y ahora duermo con gas pimienta en mi mesita de noche. No sé qué estarán planeando Margaret y David, pero algo se avecina. Puedo sentirlo. Después de que me rajaran los neumáticos, comencé a llevar un cuaderno. Anotaba todo, fechas, horas, cualquier cosa sospechosa. Me convertí en mi propia detective. Ya no solo estaba documentando cosas para la policía o para mi abogada. Lo necesitaba para mí. Prueba de que no estaba loca. Margaret dejó de dejar regalos. No más notas, no más besos de lápiz labial. Pero no se había ido. Lo sabía. A veces oía su voz a altas horas de la noche, justo afuera de la ventana, murmurando en voz baja. Una vez encendí la luz del porche y encontré una bufanda suya atada a la barandilla, como si estuviera marcando territorio. David, mientras tanto, guardó silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Sabía que era a propósito. Claire me llamó una mañana y me dijo que había solicitado el divorcio. No lloré. Ella siguió hablando, explicando los términos, lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer, pero mis oídos empezaron a zumbar. Realmente lo estaba haciendo. Estaba tratando de borrarme. El hombre que estuvo a mi lado y me prometió para siempre se había unido a su madre para tratar de derribarme. Y ahora quería empezar de nuevo. Probablemente con Margaret sentada en su hombro como una malvada titiritera. Pero la cuestión es que yo estaba lista. Ya había transferido el dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta separada cuando él dejó de dormir en casa.
Legal, documentado. La mitad era mía. Presenté una contrapetición con la ayuda de Claire, alegando abuso emocional y acoso por poder. El papeleo era sólido. Demasiado sólido para ignorarlo. Y entonces hice algo grande. Mezquino, tal vez, pero satisfactorio. Oh, sí. Verán, Margaret era miembro de la junta de la Asociación de Propietarios de su vecindario. Estaba orgullosa de ello. Amaba el control, amaba las reglas. Pero la clave era que no las estaba siguiendo. Lo sabía porque contraté a un investigador privado. Nada loco, solo alguien que vigilara cuándo y cómo dirigía su pequeño reino. Encontró infracciones. Muchas. Resulta que Margaret había construido una extensión de patio sin aprobar. Ilegal. También tenía un Airbnb sin licencia funcionando en su casa de invitados. Algo que juró públicamente que nunca permitiría en su vecindario. Presenté una denuncia anónima a la ciudad con fotos. La asociación de propietarios investigó, se impusieron multas, la junta votó. Margaret fue destituida de su cargo. Perdió su poder, su voz. Y entonces golpeé a David donde más le dolía, su trabajo. A través de un amigo en común, me enteré de que había estado mintiendo sobre su horario de trabajo, usando días de enfermedad para espiarme, tal vez incluso ayudando a su madre a colarse en el patio trasero. Recopilé todas las horas y fechas y envié un correo electrónico preciso y lleno de datos a recursos humanos de su empresa. 2 semanas después, lo despidieron. No lo celebré. Simplemente exhalé. Finalmente llegó la fecha de nuestro juicio. Margaret apareció vestida de negro, como si estuviera en un funeral. David parecía cansado, pálido, más pequeño. Claire y yo entramos con carpetas, recibos, fechas y declaraciones. Expusimos todo. El juez escuchó, hizo preguntas y luego dejó caer el martillo. Se me otorgó la propiedad exclusiva de la casa. A Margaret se le emitió una orden de restricción permanente. David se fue con un pequeño acuerdo y una advertencia del tribunal para que asumiera la responsabilidad del papel que desempeñó al permitir los eventos descritos aquí. No me miró cuando nos fuimos y, sinceramente, no me importó. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Volví a pintar la cocina, reemplacé la estufa, tiré el delantal que usaba la noche que Margaret me dijo que nunca sería lo suficientemente buena. A veces me sorprendo mirando por la ventana, recordando lo bajo que caí, lo asustada que estaba, cuánto dejé pasar. Yo también cometí errores. Guardé silencio demasiado tiempo. Esperé a que alguien más me defendiera cuando debería haberme defendido desde el primer día. Pero aprendí y luché y al final obtuve lo único que juraron que nunca tendría, paz.